un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde llevamos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Quienes saben de podcast nos escuchan, crecemos en sintonía. Cada día Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, con la sintonía. Los reiterados ataques de su presidente a sus opositores, a los que califica de extrema derecha, contribuyen a aumentar las tensiones y revelan una estrategia que se desarrolla desde la izquierda. Colombia se encuentra en un momento crítico. Si las lecciones aprendidas no se incorporan a un nuevo ideario y no se reconstruye el camino, tendrá que aceptar que el poder público legitime la solución de las diferencias por las vías de hecho. La problemática social y política por la que atraviesa Gustavo Francisco Petro Urrego no se puede soslayar ni ignorar. Uno de los pilares fundamentales de una sociedad civilizada es garantizar la libertad de expresión y respetar la diversidad de opiniones. Por ello, es importante evitar radicalizar y manipular a la ciudadanía como lo hace el progresismo socialista promulgado por la izquierda en Colombia. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital. El inconformismo es una tendencia creciente en todo el país. Los extremos ideológicos alimentan esta tendencia con convocatorias a marchas que tendrán lugar sin medir las consecuencias. Falta esfuerzos para encauzar la protesta social hacia el diálogo constructivo y el entendimiento. La población colombiana se prepara para vivir una vez más los trastornos que causan las protestas y el vandalismo en los principales puntos del país. Será difícil mantener un diálogo constructivo si Gustavo Francisco Petro Urrego y sus fanáticos aduladores no reconocen que los procesos democráticos no avanzan mediante una retórica divisiva, sino mediante el respeto a las instituciones establecidas. Por un lado, desde la izquierda se pide que se apoye a su presidente ante la acusación del Consejo Nacional Electoral de violar los topes de campaña. Por el otro, la oposición convoca el 17 de noviembre para manifestarse contra su mandatario, poner de relieve los abusos del pacto histórico en el poder y llamar la atención
sobre los problemas del hambre, la falta de medicinas y una población que pierde rápidamente la esperanza. El podcast se constituye en la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca. La fragmentación de un colectivo que refuerza las divergencias de una sociedad polarizada, la construcción de una ciudadanía dividida en dos grupos opuestos, fracturada e incapaz de encontrar un término medio o de aceptar las diferencias que constituyen su esencia. La consecución de la paz en Colombia depende del establecimiento de un sistema democrático sólido que pueda definir eficazmente los límites, abordar las discrepancias y orientar la agenda social del país. El panorama es complejo. El llamado a permanecer en las calles probablemente resulta en un paro cívico nacional que tendrá un efecto desestabilizador sobre el gobierno y su narrativa de cambio. Gustavo Francisco Petro Urrego es el presidente más incoherente que haya gobernado en los últimos años en Colombia, fue lo que dijo en Semana en Vivo la analista Salud Hernández. Es el presidente más incoherente que haya gobernado en los últimos años en Colombia. Ernesto Samper era el rey del cinismo, la madre de todos los cínicos del planeta. Pero Gustavo Petro es de una incoherencia enfermiza. Solo el día anterior de la decisión del Consejo Nacional Electoral, que le tiene histérico, proclamó lo siguiente en Casa Nariño: creo en el diálogo antes que la ruptura. Por supuesto, a los gobiernos anteriores los llama asesinos, criminales, esclavistas, magnicidas, en fin, lo que usted quiera, todo lo anterior, y suma, casi siempre repite los mismos insultos. No, la verdad es que no es muy original eso. Se parece bastante a Nicolás Maduro. En ese mismo acto de toma de posesión de una magistrada del Consejo de Estado, la insulta a ella y a sus compañeros de las altas cortes, y a decirles que es el pueblo el que manda, no ellos. Es decir, no hay división de poderes. Es el pueblo el soberano, que por supuesto el pueblo es él. Por supuesto, el pueblo es él. Dedica un espacio a alardear de que él es el colmo de la generosidad. Dice textualmente: lo mío lo superé porque intercambió sombreros con Salvatore Mancuso, que lo quiso matar, según dice, en el pasado. Pero enseguida tilda de fascista, de sinvergüenza, de no sé cuántas cosas más a Ordóñez. No puede superar el que fuera procurador general lo suspendiera por unas irregularidades con lo de las basuras. Con el criminal, un sombrero, y al funcionario, todas las calumnias, insultos, desprecios, odios. A ver, ¿eso no es incoherencia? Emplea frases demagógicas simplistas. Dice: al presidente le quitan el fuero solo porque es de izquierdas. Y luego pregunta otra vez: ¿solo pueden tener fuero presidencial el que esgrime las ideas de Hitler? Ernesto Samper era el rey del cinismo, pero Gustavo Francisco Petro Urrego es de una incoherencia enfermiza. El resurgimiento de las células guerrilleras y milicias urbanas, el desbordamiento del narcotráfico, la sistematización de los asesinatos selectivos y las tomas de poblaciones, las falsas acusaciones, las chuzadas y el abuso de autoridad son factores que tienen el potencial de encender los ánimos y activar la movilización de la sociedad colombiana. Si bien la protesta es un escenario legítimo y constitucionalmente protegido, es desaconsejable cuando está infiltrada, como en 2019, fuerzas oscuras, encapuchadas, que en las vías de hecho demuestran su incapacidad de dar la cara al país y argumentar sus posturas. En estos momentos no es aconsejable permanecer indiferentes ante el daño que le está haciendo al país los gobernantes de izquierda. Su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego, se pronunció tras la formulación de cargos que le hizo el Consejo Nacional Electoral
y llamó a movilizarse en todo el país. Y ahora nos han puesto en un momento difícil, claro, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo. Un golpe de Estado antaño de militares y cañones y tanques. Al Ejército de Colombia y a la Fuerza Pública le he ordenado, como presidente constitucional de Colombia, no levantar un solo arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos, no el pueblo. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado. Aquí no hay un pueblo aterrorizado. Aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido y ustedes son testigos de ello, sino que aquí tiene que haber una nación que construya justicia, que construya libertad, que nos podamos entender entre diferentes, que los bandidos dejen el país. Y los peores bandidos usan corbata y están en escritorio y se roban el dinero público. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado. Quienes han demostrado incapacidad para gobernar con eficiencia, pero han sido expertos en malversación de fondos, están causando un daño significativo a los colombianos honestos y trabajadores que se están dando cuenta de que es necesaria una acción colectiva para evitar que continúe la erosión de las instituciones democráticas del país y el deterioro de la red de seguridad social. La entidad gubernamental, presidida por Gustavo Francisco Petro Urrego, está dando muestras de incompetencia gerencial, lentitud administrativa y toma de decisiones populistas que en conjunto conducen a un futuro cada vez más desencantador para Colombia. Gustavo Francisco Petro Urrego muestra las características de un sujeto mitómano, narcisista y paranoico, que desde la sordera extrema presenta una fuerte tendencia a actuar con arrogancia. Colombia debe reaccionar en estos momentos, poner freno a la izquierda y las ansias de poder de su presidente, como lo expresó el analista Jaime Arizabaleta. Entonces, Colombia, aquí hay 2 caminos: o nos quedamos callados y nos arrasa el dictador, o salimos a las calles a defender las instituciones y la democracia con nuestras familias. Petro, y vamos a salir millones a las calles. Y esto no es una marcha de un espectro político, esto es una marcha contra usted. Y va a marchar cada colombiano que ve cómo atropellan la democracia, cada colombiano que ve cómo se roban el país y cada colombiano que ve cómo se destruye la salud. Petro, por eso es que este 17 de noviembre toda Colombia vas a ir a marchar en contra de la tiranía y de la ineptitud de tu gobierno. A partir de este momento, todos nos vamos a movilizar en las redes sociales con el numeral Todos a la calle 17N. La decisión de que Colombia se quiere está en manos del ciudadano. La indiferencia no es una opción. La aproximación de su presidente a la realidad y a las exigencias de una sociedad que enfrenta una situación compleja a nivel nacional es defectuosa. En el historial del gobierno se cuentan más de 180 masacres, 350 líderes sociales asesinados y la cifra sigue en aumento. Niños muriendo en La Guajira. Corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Aumento del precio de la gasolina. Destrucción del sistema de salud. Caída de la inversión extranjera. Disminución de los indicadores de vivienda. Preocupante estado de las exportaciones. Nulo crecimiento en la venta de vehículos, cuestionables balances del comercio y el turismo, crisis del empleo, atentados contra la infraestructura y demás logros registrados por la izquierda política colombiana en este cuatrenio. La autodestrucción ya es evidente dentro del movimiento de izquierda que está impulsada por los grupos petristas y el pseudointelectualismo que los acompaña. ¿Cuál es
el plan de aquí en adelante, donde claramente Gustavo Francisco Petro Urrego no va a poder hacer más que repartir la plata de los mismos colombianos. Esto fue lo que argumentó en Semana en Vivo el senador J.P. Hernández. Yo le digo que la estrategia de hoy del gobierno Petro es más como victimizarse. Y lo hemos hablado varios congresistas, yo se lo he manifestado a varios. La estrategia va a ser sencillamente decir: el Congreso es mi enemigo y el enemigo del pueblo. Ayer lo dijo Alexander López, cuando fue negado el presupuesto, este señor no se paró en el atril a decir: bueno, han negado el presupuesto porque claramente 20 billones más eran para el derroche y el aumento de la burocracia. Claro, él no iba a decir eso. Él salió a decir le negaron el presupuesto a las personas más necesitadas del país. Mentira, los más necesitados del país tienen que saber que la platica se la están gastando ellos es en lujos y en lo que están derrochando, que hoy el país ya conoce. Entonces, ¿cuál es el plan de aquí en adelante en estos 2 años donde claramente Gustavo Petro ya no va a poder hacer nada más que repartir la plata que es de los mismos colombianos? Pues salir a victimizarse. Es decir, la Corte Constitucional no nos quiere, nos odia, no quiere al pueblo más necesitado, nos tumban nuestros decretos. La Corte Suprema tampoco está con nosotros, el Congreso mucho menos. El Congreso no nos quiso aprobar ningún proyecto que era para ayudarlos a ustedes. Es la victimización que va a utilizar este gobierno porque claramente sus proyectos no van a pasar. Lo único que le queda a la izquierda y a Gustavo Francisco Petro Urrego es salir a victimizarse como ya lo está haciendo. Estos grupos buscan crear confusión entre el público en general y silenciar a cualquier individuo que exprese opiniones diferentes a las de su mandatario. La fragmentación de intereses está dando lugar a un llamado a la protesta que alimenta el inconformismo de la comunidad frente a un Estado que desde el nepotismo que acompaña a Gustavo Francisco Petro Urrego intenta priorizar y sintetizar las aspiraciones de sus intereses políticos particulares. El paso en falso de su presidente ha sido la dispersión de objetivos, la que se ha traducido en una fractura de la unión de fuerzas, el incumplimiento de acuerdos pasados y la diseminación de las reformas estructurales que quiere imponer en el tejido social colombiano. Las evidencias presentadas hasta ahora llevan a concluir que quienes se proclaman agentes del cambio desconocen el adagio: el que mucho abarca, poco aprieta. El Senado puede rodar a punta de mermelada, pero eso los colombianos no lo perdonarán de cara a 2026, fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo el senador J.P. Hernández. Y desde adentro le puedo decir que lo que más le preocupa a un político son los votos. Si este país entendiera el poder que tiene en las manos. Yo estaba en un conversatorio hace poco en Bucaramanga y yo les decía, si este país supiera lo importante de esta tarjeta que tengo aquí en las manos, que se llama cédula, entonces las cosas cambiarían en nuestra nación. Porque si algo le aterra a los políticos es perder sus votos. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque eso que usted me dice, de que puede venir una aceitada, una mermelada impresionante para que pasen los proyectos, pues también puede venir una vista impresionante de los colombianos hacia el Congreso para ver cuáles son los congresistas que no se deben reelegir en el 2026. Si los colombianos se articularan, créame que este Congreso marcharía más en pro de Colombia y no en pro de lo que hace un mermelador o un ejecutivo o un presidente. En Colombia, el ciudadano tiene un poder con su voto, poder del que no es consciente, y por eso todo lo que ocurre en Colombia, la falta de perspicacia política administrativa de Gustavo Francisco Petro Urrego ha dado lugar a que las discusiones sobre la agenda general del país se centren en 3 áreas clave: la supuesta implicación del gobierno en el terrorismo, su evasión de temas urgentes a menos que consigan aplausos, y su recurso al engaño, la mentira para obtener ventajas. Aquellos con un nivel básico de conciencia y responsabilidad cívica recordarán que la izquierda desempeñó un papel importante incendiando el país y montando una narrativa
que puso en jaque la institucionalidad. Se comprometió con el ideario de los movimientos guerrilleros de maneras que, en última instancia, fueron perjudiciales para el proceso político, un estado de caos donde la rebeldía y la intolerancia prevalecen sobre la autoridad, la disciplina y el respeto. Nadie está por encima de la ley. Es Petro quien está provocando un autogolpe cuando era opositor. Si le parecía bueno el rol del Consejo Nacional Electoral, fue lo que dijo el senador Miguel Uribe Turbay. Ningún colombiano está por encima de la ley. Hoy el Consejo Nacional Electoral determinó que en más de 5.000 millones se violaron los topes de la campaña de Gustavo Petro, sin contar la plata de narcos que recibió su hijo o la plata que se utilizó para comprar los votos. Este es el problema finalmente de la impunidad, y es que los delincuentes a los que se les indultó creen que ese perdón aplica para todos los delitos que cometan de ahí en adelante. Por el contrario, tienen que someterse a la ley y cumplir las normas como cualquier otro colombiano. Aquí no hay un golpe de Estado. Lo que hay es un autogolpe, pues es Gustavo Petro el que pretende destruir la democracia que utilizó para llegar al poder. Es él que ahora teniendo el poder quiere aferrarse, destruyendo las instituciones que le sirvieron para hacer oposición. Y fuimos nosotros, los colombianos, los que ya lo perdonamos una vez. Hoy más que nunca, tiene que dar ejemplo y someterse a la ley. El Consejo Nacional Electoral debe pasar ese informe a la Cámara de Representantes y allí seguir con el trámite correspondiente. La democracia no se negocia. La democracia no se negocia. La justicia debe prevalecer. El problema de la impunidad es precisamente eso, que los criminales creen que el perdón aplica para todos sus delitos. La crisis social es un problema persistente que afecta negativamente la esperanza de vida. El estrés, la depresión y la ansiedad prevalecen debido a que la sociedad, las autoridades y el gobierno cada día se adecúan a los antojos y demandas de los grupos subversivos. La izquierda vive un prolongado periodo de luchas internas y un preocupante nivel de frustración. Además de las afiliaciones y movimientos políticos, los ciudadanos inconformes deben encauzar su descontento, abstenerse de la violencia injustificada y considerar razones más allá de sus creencias ideológicas. Mientras Gustavo Francisco Petro Urrego se dedica a hacer política y a inventarse un autogolpe de Estado, el país está a puertas de un apagón sin precedentes, fue lo que aseguró el senador Miguel Uribe Turbay. Estamos a puertas de que Colombia se apague, que haya un apagón, un racionamiento. Y esta vez es por causa directa, por responsabilidad de Gustavo Petro, que una vez más, por capricho ideológico, viene destruyendo toda la capacidad energética del país. Ya es bien conocido cómo ha venido destruyendo Ecopetrol, frenado las inversiones y el esfuerzo para tener el gas necesario, y finalmente cómo viene atacando el sector de la minería formal, porque ha sido valiente para estimular la minería ilegal, pero realmente un cobarde para defender la minería legal que tanto beneficio genera en el país. Un país debe tener seguridad energética. Colombia viene perdiendo cada vez más en esta materia. Ya el gestor del mercado prevé una deficiencia de gas para diciembre del 2024 de este año, y desde el próximo año y el 26 esta deficiencia podría ser hasta el del 30%. Eso implica que hay que importar gas y eso lleva a que se aumente el costo de vida de los ciudadanos. La tarifa de gas podría estarse aumentando 2, 3 o 4 veces. Si no tenemos el gas suficiente, incluso para darle energía a las termoeléctricas, vamos a tener un problema de talla mayor muy pronto. Todo este cóctel no solamente lleva a que nos vayamos a pagar, sino lleva también a que sigan creciendo las tarifas en la costa de energía. Este no es un problema que se inventó Gustavo Petro, pero que sí por capricho ideológico e incapacidad está agravando. Hoy podemos recuperar el rumbo y evitar el apagón. Hemos presentado y estamos impulsando varios proyectos para poder reducir la carga de incertidumbre de las consultas previas en estos proyectos. El gobierno tiene que asumir el liderazgo para sacar adelante los proyectos, no solo de energía renovable, sino también probablemente hidroeléctricas e incluso de pronto termoeléctricas, que si por alguna razón no le funciona el plan del gobierno, puedan servir de respaldo. Todavía
No es inevitable que Colombia se apague, pero el próximo apagón, si Gustavo Petro no toma correctivos, va a ser muy pronto y muy dañino para las familias colombianas. Aún podemos cambiar el rumbo y ser conscientes del apagón que está camino mientras todos se distraen en marchas. Las causas sociales deben apoyarse en acciones coherentes en un colectivo generacional con sentido de pertenencia y que desde la responsabilidad social que tiene como parte activa y protagónica de la ciudadanía colombiana enaltezca la identidad nacional con los fundamentos de la sociedad y de la democracia. Andrés Barrio Rubio, opinando, y Panorama Digital nos va informando. Es hora de actuar contra las fuerzas ocultas cuyo único propósito es desestabilizar el país. Esto debe hacerse con el pleno respaldo de las autoridades. El diálogo requiere voluntad de negociación y capacidad de proponer y argumentar para llegar a acuerdos, en lugar de limitarse a exigir. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com, que esta semana titulamos Manifestación Popular. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en X, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Opinando y analizando con razón. Andrés Barrios Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. Es claro que el país debe atender el inconformismo social y simultáneamente educar a la sociedad para que las expresiones del colectivo colombiano no se conviertan en un tema persistente. La expresión democrática ganará la visibilidad que requiere cuando se entienda que las convocatorias a manifestaciones y movilizaciones deben mantenerse separadas de los disturbios. Para Gustavo Francisco Petro Urrego y los impulsores del cambio, la función social de vigilancia y control de los acontecimientos políticos es fuente de incomodidad. El uso reiterado de una retórica agresiva, tanto desde los micrófonos como desde la tribuna presidencial en las plataformas digitales, poco contribuye al avance de los principios democráticos. El reto de desacreditar la formación de la opinión pública representa una frontera crítica entre los sistemas democráticos y autoritarios. Andrés Barrio Rubio opina, Andrés Barrio Rubio comenta, Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.